Es una bendición muy grande estar para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. La escritura que contiene el pensamiento divino y contiene la materialización del pensamiento divino que viene a ser la historia que encontramos desde el Génesis hasta nuestro tiempo, viene a ser tipo y figura también de las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Por lo cual leemos aquí en el capítulo 89, versos 19 en adelante de los Salmos. Salmo 89 dice, versos 19 en adelante: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi santo o mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos y herirá a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, o sea, él me clamará, me dirá, me llamará. Él me clamará, mi Padre eres tú. Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. David ha venido a ser el rey más importante que ha tenido el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no lo dijo de Saúl, ni lo ha dicho de otra persona, ni siquiera de Salomón, porque su corazón al final de su tiempo, de su vida, no fue recto delante de Dios, pero el de David, todo el tiempo. Por eso le fue hecha la promesa a David de que su trono sería para siempre. O sea que el trono de Dios terrenal es el trono de David. Y que un descendiente de David siempre es el que ocupará el trono de David. Por eso el Mesías, el príncipe, es un descendiente del rey David. Así vino en su primera venida, como un descendiente del rey David. Y ahora, todos
Los que nacen en Cristo, de Cristo, nacen de un descendiente de David. Y ahí tenemos la línea de David, heredera del reino de David. Cristo con su iglesia. Por eso son reyes y sacerdotes. Y ahora el rey David es figura de Cristo. Y por esa causa, él está mencionado en la Escritura. Y cuando se habla del reino de Dios en la tierra, se habla del reino de David. Es que el reino de Dios en la tierra es el reino de David. Y el trono de Dios en la tierra o terrenal es el trono de David. Por eso cuando más adelante, antes de morir, el rey David, digamos cuando tenía 70 años, porque a los 70 años murió joven, y él colocó a su hijo en el trono. Y siempre, eso es lo mejor que se puede hacer estando vivo, colocar al heredero en el lugar que le corresponde, porque si no se van a pelear los hermanos por el trono. Ya sin todavía morir el rey David, ya se estaban peleando. Y ahora, el rey David, siendo tipo y figura del Mesías, vean, pasó por un sinnúmero de situaciones en su vida que después Cristo también pasó. Y otras que pasó el rey David y Cristo no pasó. ¿Saben una cosa? Corresponden a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, la restauración de David como rey, eso corresponde a la segunda venida de Cristo. Y ya 4 de las fiestas hebreas se han estado cumpliendo. Se cumplió la Pascua, se cumplieron los panes sin levadura, se cumplió también la gavilla mecida, que es Cristo resucitado, la resurrección de Cristo, como la gavilla mecida presentada al Padre, y Cristo como Cordero, la Pascua. Él es nuestra Pascua, dice San Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Y luego, el día de Pentecostés, esa fiesta de cosecha se ha cumplido también y se está viviendo ese tiempo de Pentecostés porque se está cosechando a través de las diferentes etapas o edades de la iglesia. Luego faltan 3 fiestas. La fiesta de las trompetas de Levítico capítulo 23, versos 24 y 25, que es la trompeta final, la gran voz de trompeta, prometida para el día postrero. Porque a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, o sea, en cuerpos glorificados y eternos y jóvenes, y los que estamos vivos y estemos vivos en esos días, seremos transformados. Esa es una promesa para los creyentes en Cristo. Es bajo el tiempo en que esa trompeta suena, que es la trompeta con la cual también son llamados y juntados todos los escogidos del día postrero, tanto de la iglesia como del pueblo hebreo. Del pueblo hebreo, 144,000. Y son nada menos que los ángeles del Hijo del Hombre, de Apocalipsis capítulo 11 y también Apocalipsis capítulo 7, que es lo mismo que San Mateo capítulo 24, verso 31, que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Están los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000, que van a ser juntados con y bajo el ministerio de los ángeles
los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos. Y esa trompeta sonando es la 7ª trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante. Y la 7ª trompeta, como el 7º sello, es la venida del Señor. O sea, desde la perspectiva del cristianismo, la venida del Señor. Desde la perspectiva del judaísmo, los 2 olivos, Moisés y Elías. Tan sencillo como eso. Y ahora, para este tiempo final hay grandes promesas que serán cumplidas y dentro del cumplimiento de la materialización de esas 3 fiestas que quedan. La fiesta de las trompetas, eso nos habla de la gran voz de trompeta final que será tocada, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, glorificados, y los creyentes que estén vivos serán transformados. Para el pueblo hebreo, esa trompeta viene a ser el llamado de Dios para ellos. Bajo esa trompeta, bajo esa fiesta de las trompetas, vienen los decretos divinos, el decreto divino, en donde se establece lo que será para las naciones, para la iglesia y para el pueblo hebreo, todo lo que será ahí. O sea, quienes van a vivir para el reino milenial. Todo eso se va a decidir ahí, bajo esa gran voz de trompeta final, o fiesta de las trompetas. De esa fiesta de las trompetas se habla muy poco, y el misterio contenido ahí es muy grande. Luego está la fiesta de la expiación. Para este tiempo final, con la fiesta de las trompetas materializándose, haciéndose realidad, porque aquellas fiestas son tipo y figura de las cosas que Dios llevaría a cabo. Hablan de eventos históricos, eventos pasados, los cuales son conmemorados en esas fiestas, y también hablan de eventos futuros, proféticos, que han de cumplirse. Dependiendo de lo que usted quiera ver, entonces usted tiene que colocar su vista. Si quiere ver lo que significa cada una de esas fiestas en cuanto a lo que sucedió, pues mira hacia el pasado, la historia. Si quiere ver lo que significa en cuanto al futuro, pues mira las profecías bíblicas que hablan del futuro, y bajo esas fiestas se cumplirán las cosas correspondientes a este tiempo final. El pueblo hebreo, bajo los ministerios de los 2 olivos, bajo los ministerios de Moisés y Elías, sonando esa trompeta final o gran voz de trompeta, despertará más adelante a la fiesta de la expiación, reconociendo que aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario es nada menos que la expiación por el pecado de Israel y de todo ser humano que recibirá a Cristo como Salvador, que es nada menos el Redentor, el Salvador de Israel y del mundo entero, el que murió allí. Pero tenía que ser así, por eso no vamos a culpar a Israel por la muerte de Cristo, sino que así Dios lo decidió en su programa, Dios lo decretó, y por decreto divino, Él estableció que fuera de esa forma. ¿Y quién va a pelear con Dios? Por lo tanto, oramos por Israel, para que Dios tenga misericordia de Israel y que cuando llegue el momento de despertar, despierte. Y ahora, recuerden que hay unas escrituras de Zacarías y de Apocalipsis que dicen que mirarán al que traspasaron.
y dirán: ¿qué heridas son estas? Él dirá: las recibí en la casa de mis amigos. Ahora encontramos a David. David tipifica a Cristo en su primera venida y en su segunda venida. Y David, siendo hijo de Isaí, Isaí tenía muchas ovejas. Y sus hijos eran también pastores de ovejas. Vamos a decir, el mayor tenía su rebaño, porque todo el mundo tiene que trabajar. Recuerden que Jacob, allá cuando tenía sus hijos, los tenía en el rebaño también trabajando, porque él tenía ovejas. Si hubiera tiendas de vender comida, pues los tendría en las tiendas, atendiendo las tiendas. O si tuviera fábrica, le tendría una fábrica a cada uno, porque todo el mundo tiene que trabajar. San Pablo decía: el que no trabaja, que no coma. Porque por lo menos tiene que trabajar para cubrir su necesidad de alimento y ropa. Y ahora veamos, mire, esto tiene tipo y figura doble. Se cumple en el cumplimiento profético en dos ocasiones. Tiene doble cumplimiento. David y sus hermanos. David tiene 7 hermanos y David es el número 8. Cada uno tuvo que ser pastor de ovejas también, porque su padre pues tiene ovejas y tiene que ponerlos a trabajar. Miramos el mayor con el grupo de ovejas que le corresponde en su tiempo, y así por estilo cada uno. Cuando llega el momento en que Dios va a colocar a una persona conforme a su corazón, el pueblo hebreo ya había pedido a Samuel que le diera rey, pero no era el tiempo todavía, porque el que Dios ungiría como rey tenía que ser conforme al corazón de Dios, y todavía no había nacido. Cuando las personas se adelantan al plan de Dios, tienen problemas. Dios les permite, es la permisiva voluntad de Dios. Entonces Dios le concede ciertas cosas. Pero en la permisiva, las cosas no salen tan bien como en la perfecta voluntad de Dios. Dios le dio rey Saúl cuando el pueblo pidió rey. Samuel estaba muy triste y muy molesto con el pueblo, porque Samuel sabía que Dios estaba reinando a través de los jueces, y Samuel era uno de los jueces y era sacerdote también. Un privilegio grande que tenía el pueblo al tener un juez que fuera sacerdote también, que hablaba con Dios y era profeta también. O sea, tenía muchas cualidades importantes, pero ya estaba avanzado en edad y ya el pueblo decía: a este no le queda mucho tiempo, y sus hijos, no queremos que sus hijos hereden la posición de él. O sea, no queremos que un hijo de él venga a ser juez de nosotros, porque no andan en el camino de Dios correctamente. Y ellos veían a los otros pueblos que tenían reyes, y entonces empezaron a pensar: sería bueno que tengamos un rey también como los demás pueblos, que nos lleve a la batalla, que vaya al frente con nosotros, un líder.
Con Samuel era más sencillo. Oraba a Dios y Dios les daba la victoria. Iban a la segura. Ahora, Samuel está muy triste y muy molesto también. Y Dios le dice, dale rey como te piden. Concédele lo que te piden. No te han desechado a ti. Me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Porque la forma de Dios reinar sobre el pueblo era a través de un hombre. Dios reinando a través de un hombre, y eso es teocracia, la teocracia. Ellos quisieron cambiar la teocracia por monarquía. En la monarquía es un hombre reinando para Dios. Y lo pidieron antes de tiempo, pero Dios le dijo, concédelo. Le vas a dar una persona que reine sobre ellos, pero dile cómo es la monarquía. Los impuestos, los hijos son alistados para la guerra, militares, soldados, y muchos mueren en la guerra. Nadie quisiera que sus hijos vayan a la guerra, por lo tanto nadie quiere que haya guerra. Y le dijo todas las cosas, cómo iban a hacer. Con todo eso el pueblo quiso un rey, y Dios le mostró cuál. Tenía que ungir por rey, el cual fue Saúl, descendiente de la tribu de Benjamín, y hijo de Cis. Y cuando se encontró con Samuel, estaba buscando las mulas o burros, como que no era pastor de ovejas, sino de burros. Y es que se le habían perdido al padre de Asís, el padre de Saúl, y él lo mandó a buscarla. Es que en ese tiempo, pues, eran las herramientas de trabajo. Y ya se encuentra con Samuel, y ya, pues, y Samuel le cogió cariño, lo amó y oró por él. Ya Dios le dijo que esa era la persona. Cuando llegó donde Samuel, ya Dios le había mostrado cuál era la persona y que venía de camino. Era una persona alta, el más alto del pueblo hebreo le llegaba al hombro, así es que era bastante alto. Y luego, más adelante, pues no cumplió con todo lo que Dios le ordenaba y Dios lo desechó. Y luego le dice a Samuel, ve ahora allá a Belén y ya di que vas a ofrecerle a Dios sacrificio. Y llama a la familia de Isaí y a los hijos de Isaí para que estén ahí también. Y tú me vas a ungir a un hijo de Isaí por rey en lugar de Saúl. Llegan, tienen todo preparado, y Samuel le dice que traiga a sus hijos. Trae el primero, y Dios le dice Samuel dice, estoy delante de la presencia del ungido del Señor. Era una persona alta, y como Saúl era alto también, pues la corona pues le caía bien un cambio de corona, o se le hacía otra, pero le caía bien a ese hijo mayor de Isaí. Y pensó también la primogenitura, es el primogénito, le corresponde esa bendición. Pero Dios le dijo, ese no es. No mires su aspecto, no mires su altura. Ese no es. Yo lo desecho.
Sin todavía ungirlo, ya estaba desechado. Luego pasa, Samuel le dice, no tienes más. Pasa al segundo, Dios le dice, tampoco es ese. Pasa el tercero, Dios le dice, tampoco es ese. El cuarto tampoco es ese, el quinto tampoco es ese, el sexto tampoco es ese. Y cada uno fue pastor de ovejas. Y algunos quizás eran todavía pastor de ovejas. O sea que todo el entrenamiento que tuvo no sería coronado con la corona de rey. Y no aparece otro. Y Samuel le pregunta a Isaí, bueno, ¿no tienes otro hijo? Porque Dios lo había mandado a ungir uno y ya pasaron todos 7 y no veía otro hijo por ahí. Dice, sí, tengo otro, pero ese está en el campo allá. Está con las ovejas, pastoreando ovejas. Y era un jovencito. Y dice, no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que él no llegue. El octavo con un rebaño pastoreándolo, alimentándolo. De los otros en ese tiempo no se dice que estaban pastoreando, pero de seguro fueron pastores todos, cada uno en su tiempo. Y ahora, cuando llega, Dios le dice, ese úngelo. Quizás era el más pequeño de todos, no aparentaba ser candidato para rey, pero para Dios sí. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo de afuera, lo exterior. Dios mira acá, en el corazón. Y tenía que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Fungido como rey. Y cualquier persona podría decir, bueno, ahora tienen que llevarlo, sentarlo en el trono. Si lo llevaban, Saúl lo mataba. Tenía que esperarlo un tiempo. Bueno, ahora le tocaba un entrenamiento. Ya está ungido. El Espíritu de Dios se manifestaba en él. Ahora tiene que tomar el entrenamiento ya ungido. El entrenamiento para ser rey, para sentarse en el trono y para tener las victorias que necesitaba hasta llegar al trono. Para pelear con Goliat tenía que ser entrenado primero. Y fue entrenado cuando un oso o un león le tomaba una ovejita, él iba detrás del oso o del león, le hacía frente, se la quitaba, y si se levantaba en contra de él, la mataba al oso o al león, fuera oso o león. Era que el Espíritu de Dios se manifestaba en él y podía luchar con un oso o con un león. Con la onda le tiraba, lo tumbaba y con el cuchillo lo mataba. Eso mismo, más adelante, fue lo que hizo con Goliat. Pero ya Dios lo había entrenado, lo había pasado por esas etapas, por esas pruebas, que quizás no eran tan fáciles enfrentarse a un oso o a un león. Lo normal es salir corriendo, pero Dios lo había ungido para ser rey, y conforme a esa unción, Dios se manifestaba y obraba a través de David. Y ahí David iba creciendo espiritualmente, su fe iba creciendo a medida que iba siendo entrenado por Dios. Y se mantenía como pastor de ovejas. Ya ungido rey, seguía siendo un pastor de ovejas. Y el octavo, con el octavo grupo de las ovejas. Para la primera venida de Cristo, encontramos que antes de Cristo vino Juan,
que fue el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y vino con su grupo. Pero después apareció Jesús, el octavo mensajero con su grupo, sus discípulos, ungido cuando fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo allí, y de allí fue al desierto para ser tentado por el maligno, pasó diferentes pruebas, fieras allí también en el desierto, pero ángeles protegiéndolo. Y después comenzó su ministerio de 3 años y medio. Y luego se sentó en el trono. Cualquier persona dice, pero no, lo mataron, no se sentó en el trono. Sí, en el trono celestial. Porque era para sentarse en el trono celestial.